Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles de la clase 3 sobre límites en este curso de cálculo diferencial para ingenieros agropecuarios en nuestra sección al Bajo Cauca. En ella pues todo estudiante va a tener un vínculo Open Colab que le permite sacar una copia de este cuaderno que descansa en un repositorio público llamado Cálculo 1, 2 Cálculo 1, en el que están las clases diseñadas y en el que esta clase 3 está en esta carpeta, específicamente en este archivo de extensión IPYNB. Y es con este Open Colab que la persona puede acceder a una copia de este cuaderno y poder así tener una copia para leerlo de una manera experimental e interactiva, es decir, puede hacer correcciones sobre él. Ese es el cuerpo de docentes, perdón, de estudiantes de este curso. Este es de la clase 2, entonces en realidad no nos llevó, aquí vemos de que no nos llevó para la clase 2, siendo que estamos en la clase 3, entonces hay que actualizar este vínculo Open Colab y entonces eso lo actualizamos yendo a mi Drive y yendo a cualquier lado de los cuadernos o a la aplicación Google Colab, en la que le pedimos que se vaya a abrir cuaderno, específicamente el repositorio en GitHub, y nos vamos al de cálculo, al repositorio A2-cálculo 1, cálculo diferencial para ingenieros agropecuarios, y nos vamos a la clase número 3, clase número 3 de marzo 10, el archivo de extensión IPYNB. Entonces vamos a este y capturamos la URL asociada a Google Colab para que las personas puedan acceder a esta clase. Entonces esta sería la clase 2, nos llevó para la clase 2, necesitamos es la clase 3, entonces volvemos otra vez a archivo, abrir cuaderno, GitHub, y nos vamos a cálculo y nos vamos a la clase, buscamos la clase 3 del 10 de marzo. Entonces clase del 10 de marzo, clase 3, esta. Hasta aquí ya nos aparece la foto de los estudiantes. Y ya en esta clase 3 actualizamos control C, clase 3 del 10 de marzo, y ese vínculo si lo pegamos o actualizamos acá en esta URL para que las personas puedan acceder, y luego con git a través de git bash darle el código git add espacio punto git commit -m adición de en este caso de la URL correcta para la clase 3 sobre límites de funciones correspondiente al 10 de marzo, correspondiente al 10 de marzo, y cerramos, y luego git push de empujar para que nos publique en la red. Y ahora sí, al ir a GitHub a esta clase y darle a actualizar, él efectivamente nos muestre en este caso la foto distinta de los estudiantes, en la que ya bueno, nos faltan algunos de otros de ellos maravillosos ingenieros, y nos dan el horario sugerido de clase, los objetivos de aprendizaje, los teoremas de límites que se utilizarán en este caso para funciones trigonométricas, una estrategia para cálculo de límites y algunos ejemplos, en este caso el ejemplo de la determinación del límite de esta función racional utilizando el método de factorización de trinomios de la forma x2 más b, x más c y diferencias de cuadrados.
y saber sacar la conclusión de que si el límite te dio 0.83 o aproximadamente 0.83, ¿qué significa eso? Pues que lo que significa ese número es que a medida que x tiende a -3, la y se dirige o se acerca a 0.83. También tenemos para los estudiantes algunos ejercicios asignados. Entonces para Mariana tenemos uno en el que aplicará el método en el que se le pide que al determinar el límite utilizando el método de factorización para diferencias de cuadrados. Ya para los demás también hacemos lo mismo, de hacerles la asignación. Entonces para Camila, entonces nos bajamos al cuaderno y hacemos la asignación para cada uno de ellos, en la que les pedimos que determinen el límite de manera analítica, puntual, tabular y gráfica, de tal manera que el significado de límite nos quede muy claro al hacer una tarea en la que podemos trabajar para hacer este quiz durante una semana. Entonces vamos para esta de Camila. Entonces al de Camila le agregamos a ella pues el límite cuando x tiende a 1 de otro que se determine por factorización de diferencia de cuadrados. Es una función racional definida como x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces siempre ponemos en el denominador, vamos a poner una diferencia de cuadrados aquí cuando x tiende a 1. Para Camila S, y de manera análoga para Ángel. Entonces para Ángel el límite cuando x tiende, por ejemplo, le ponemos a 2. Entonces ya ponemos aquí x menos 2 de x al cuadrado menos 4. Entonces aquí también se dará por diferencia de cuadrados, solamente que para él será el límite cuando x tiende a 2 de esta función racional. Para Oscar, entonces ya le ponemos control V, ya le ponemos cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x al cuadrado menos el cuadrado de 3, que es 9. O sea que también será por el método de factorización. Y aquí también ya cuando x tiende a 4 de x menos 4 sobre x al cuadrado menos el cuadrado de 4, que es 16. Y así para Felipe. Entonces también asignamos un ejercicio parecido en el que se aplica el mismo método, solo que para un ejercicio diferente. El límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre x2 menos el cuadrado de 5, que es 25. Luego el de Luis, y cuando x tiende a 6 de x menos 6 sobre x2 menos el cuadrado de 6, que es 36, para que también se haga por el método de factorización de diferencia de cuadrados. Y por último, cuando x tiende a 7 para Duan, de x menos 7 sobre el cuadrado de x sobre x2 menos 7 al cuadrado, que da 49. Y así también se hace por el mismo método, en el que describimos de que lo hagan, determinen ese límite. Primero muestra que el límite no se puede hallar sustituyendo, determina el límite factorizando, luego da una conclusión verbal, luego determina el límite de manera puntual definiendo una función de Python o utilizando una calculadora Casio, o utilizando GeoGebra o utilizando Wolfram para determinar el límite de manera puntual, y otra de manera elaborando dos tablas, una de aproximación por izquierda y una de aproximación por derecha al punto en cuestión. Y por último, la sexta parte, determinar gráficamente el límite, aprendiendo a leer el gráfico como hicimos para determinar el límite desde el gráfico de la función. Y aquí nos ponemos un gráfico de sugerencia para hacer eso. Y entonces aquí ya nos queda pues este primer quiz asignado para cada uno de los estudiantes.
y recordándoles que, bueno, pues en un nuevo método que también presentamos acá, para un nuevo caso de factorización, si nos piden determinar el límite de esta función racional x2 más x menos 6 sobre x2 menos 9, pues factorizas este trinomio, que siempre va a factorizar como 2 que multiplicados de en x al cuadrado, que van a ser x, y dos números que pues este signo más va a ir acá, y más por menos, ese producto de signos va a ir acá, y si los signos son cambiados te vas a preguntar por dos números que restados dan este coeficiente, en este caso 1, y que multiplicados dan 6, que en este caso van a ser 3 y 2. Y esta diferencia de cuadrados, que siempre factoriza como la suma por la diferencia de las raíces, es decir, que x2 menos 9 factoriza como x más 3 por x menos 3, cancelas el x más 3, este factor que se repite para simplificar la fracción, y así te queda una fracción racional simplificada, y cuando ya cancelas puedes reemplazar ahora sí, y al reemplazar te queda efectivamente el límite 5 sextos, y dar la conclusión, lo que significa que cuando a medida que x tiende a menos 3, y se dirige hacia punto 83, que es 5 sextos, aproximadamente 5 sextos. Así ya tenemos entonces una orientación para un nuevo caso de factorización, y también para aprender toda esta parte te recomiendo mucho actividades de memorización, aprenderse de memoria los casos de factorización. En este caso, para el texto se requiere recordar los casos de factorización, factor común, en este caso, diferencia de cuadrados, trinomios de la factorización de trinomios de la forma x2 más bx más c, factorización de diferencias de cubos, factorización también de sumas de cubos, y racionalización de fracciones, en este caso racionalización de numeradores, y sumas de fracciones, en este caso, por ejemplo, en este caso suma de fracciones para la determinación de estos límites. Entonces necesitamos recordar factorización, casos de factorización, casos de racionalización y operaciones con fracciones para simplificar fracciones. Esa parte es como la que te recomiendo para en cuanto a las labores de memorización que ayudan al aprendizaje. Y acá otras es adquirir habilidades, entonces hacer muchos ejercicios de determinación de límites en las que factorices de diferentes maneras, hagas racionalizaciones de diferentes maneras, y determines límites utilizando operaciones con fracciones y simplificación de fracciones. Y también cronometras tu tiempo para cada vez volverte más eficiente, para ir monitoreando cómo te vuelves, no solamente tienes una habilidad para resolver, sino que también lo hagas en un tiempo corto, que entonces seas eficiente en resolver ejercicios, para que también puedas, en parcial tradicional, en el tiempo que te dan, que usualmente son como 2 horas, puedas hacer el parcial de cálculo de manera satisfactoria. Y también practicar sobre las preguntas, hombre, ¿qué es eso de qué es razón en matemáticas? ¿Qué es una división? ¿Qué es una función racional? ¿Qué es una división de polinomios? Y dar ejemplos de ella. ¿Qué es el grado de un polinomio? ¿Qué es el mayor exponente en la expresión polinómica? ¿Qué es un polinomio? ¿Qué es una función definida a través de sumas y multiplicaciones? ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Que se factoriza como la suma por la diferencia de las raíces, y cómo se factoriza un trinomio de la forma x2 más bx más c, que en esencia es preguntarse por la suma o la resta de dos números que multiplicados en b, perdón, por la suma o la resta por dos números que sumados o restados en b y que multiplicados en c. Y bueno, aquí también te dejo otros ejercicios en los que ya se requiere factorizar, utilizando el caso de cómo se factoriza una diferencia de cubos. Entonces aquí te recuerdo cómo se hace, y trata de hacerlo, y cualquier dificultad me lo puedes comunicar. Y bueno, no olvides también suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo en didáctica de la matemática, en la que ya en el próximo video vamos a mostrar no solamente la forma de determinación analítica, sino la forma de determinación
puntual, tabular y gráfica de estos límites, de tal manera que aprendamos, adquiramos el objetivo de aprendizaje de aprender, aquí lo dejamos en una de las líneas, el objetivo de aprendizaje que es aprender a describir comportamientos correlacionados. Así, a medida que X tiende a un número dado C, a que número real L se está atendiendo la función f de X. Entonces, aprender a describir cómo están correlacionados X y f de X, y cómo a medida que X tiende a un número C, f de X tiende a un número L. Y eso utilice diversas herramientas tecnológicas para determinar esos límites: Excel, Python, RSymbols, GeoGebra, Wolfram Alpha, para determinar, de tal manera que tus competencias ingenieriles se enriquezcan al utilizar diferentes herramientas para la determinación de límites y comprender este concepto y aplicarlo en ingeniería con facilidad. Muchas gracias.